Hay un momento, y lo sabrás si te ha pasado, en el que alguien te mira con esa expresión particular. No es maldad, es solo lástima. Y te dicen con mucha dulzura, como si te estuvieran dando una mala noticia: debes de sentirte tan sola. Mi nombre es Ana María Carter. Tengo 81 años y he estado viviendo sola en esta casa desde hace ya 7 años. 7 años desde que el último de mis hijos mudó su última preocupación por mí al otro lado de la ciudad y me dejó aquí con el silencio, la cocina y un calendario viejo en el que ya nadie más escribe. Todos asumieron que yo estaba esperando dejar de estar sola, esperando a que uno de ellos volviera o a que yo finalmente me rindiera y me fuera a un lugar más pequeño, algo supervisado, algún sitio donde estuviera rodeada de gente. Dejé que lo pensaran por un tiempo, porque la verdad, la verdadera verdad, me tomó tiempo encontrarla. Y una vez que la hallé, no estaba segura de que alguien fuera a creerme. Quiero volver al primer mes. Recuerdo estar en la cocina una mañana. Aún estaba oscuro. Era enero. El radiador hacía ese ruidito metálico y tuve un pensamiento que me dejó helada. No sabía qué quería desayunar. No porque no hubiera nada en la casa, sino porque durante tantos años había cocinado lo que a Eduardo le gustaba, luego lo que los niños necesitaban. Luego lo que era práctico, lo que era rápido, lo que tenía sentido para todos los que estaban a la mesa. No me había hecho esa pregunta. ¿Qué quiero yo? En tanto tiempo que se me había olvidado que tenía permiso de hacerlo. Me quedé allí con la mano en la puerta del refrigerador por un minuto largo. Luego la cerré. Puse la tetera al fuego. Me senté a la mesa y simplemente me senté. No preparé nada. Tomé café y vi cómo la luz subía lentamente por la ventana de la cocina, de esa forma en que lo hace en enero, pálida y como pidiendo disculpas. Nadie me estaba esperando, nada se estaba quemando, nadie necesitaba nada. Esa mañana se sintió extraña y un poco aterradora, pero bajo esa extrañeza, bajo todo ese silencio que yo no había pedido, algo estaba empezando a cambiar, solo que aún no lo sabía. Lo primero que todos te dicen cuando empiezas a vivir sola es que te mantengas ocupada. Llena el calendario. Inscríbete en el centro de abuelos. Toma una clase. Busca un pasatiempo. Mantente conectada. No te dejes estar en el silencio demasiado tiempo. Intenté todo eso. Me inscribí en una clase de yoga en silla los martes por la mañana. No me gustó el yoga en silla. El instructor tenía una voz que me hacía sentir como si alguien estuviera narrando mi propia vida. Fui durante 6 semanas porque me había comprometido, porque eso es lo que uno hace. Y luego dejé de ir y me sentí aliviada cada martes después de eso. Me uní a un grupo de estudio bíblico en la iglesia de la calle del Roble. Buenas mujeres, todas ellas. Pero la conversación nunca llegaba a nada que me interesara. Hablábamos por encima de las cosas. El café estaba aguado, las sillas estaban duras y me sentaba allí durante 2 meses sonriendo y sin aportar nada real. Llamaba a la gente más de lo que quería. Llamaba a mi hija Sandra solo por tener algo que hacer con las manos. Llamaba a Gloria, mi hermana, a horas extrañas, no porque la extrañara, sino porque intentaba demostrarme a mí misma que no era alguien que se quedaba sentada sola en una casa volviéndose rara. Y aún así, todas las noches, allí estaba yo, sola. Y el consejo, mantente ocupada, mantente conectada, no estaba equivocado exactamente, pero tampoco decía toda la verdad. Porque estar ocupada no estaba resolviendo el problema, solo estaba retrasando el momento en que tendría que enfrentarlo. A los 3 meses intenté un enfoque diferente. Decidí que el problema era la casa. Demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de la ausencia de Eduardo en cada habitación. Así que empecé a mover los muebles, moví el sofá, moví las sillas. Vacié el armario del pasillo de 40 años de cosas acumuladas.
abrigos que él nunca volvió a usar, zapatos que aún tenían la forma de sus pies, los cuales no podía ni mirar. Así que los embolsé rápido y los puse junto a la puerta para la colecta de la parroquia. Pinté la habitación de invitados, color beige, un beige seguro e inofensivo, porque pensé, un espacio fresco, un espacio limpio, y me sentiré mejor en él. El cuarto beige no ayudó. Seguía pasando por delante y sentía el mismo zumbido bajo de que algo faltaba. Llamé a Sandra una noche y le conté que había estado reacomodando todo y ella me dijo, «Mamá, quizás deberías pensar en venir a quedarte con nosotros un tiempo». Y yo sabía que lo decía con buena intención. Sabía que era el amor el que hablaba. Pero algo en mi interior se apretó como la tapa de un frasco y le dije, «Estoy bien». Colgué el teléfono y me senté en el sofá recién movido, en la sala recién reacomodada, y pensé, no estoy bien y mover los muebles no tiene nada que ver con el por qué. Esto va a sonar ridículo, pero en esos primeros meses también compré un rompecabezas muy grande, uno de esos de 1000 piezas con la fotografía de un puente de madera en las montañas, un lugar en el que nunca he estado y por el que no siento nada en particular. Estuvo en la mesa plegable de la esquina por 2 semanas. Terminé el borde y unas 60 piezas del cielo. Y luego, una tarde, barrí todo de vuelta a la caja, puente y todo, lo metí en el armario y no sentí nada más que la satisfacción razonable de recuperar mi mesa. Algunas soluciones simplemente no encajan con el problema real. Para la primavera estaba cansada de intentar cosas, cansada de llenar el tiempo. Cansada de actuar como si estuviera perfectamente para cualquiera que me preguntara. Cansada de responder, ¿cómo lo vas llevando? Con algo que sonara a progreso. Una tarde de abril, hacía calor por primera vez en el año, uno de esos días en los que la luz entra diferente, más suave. Estaba sentada en el porche de atrás y me detuve, simplemente me detuve. Dejé de intentar descifrar qué hacer después. Dejé de planear, dejé de gestionarme a mí misma como si fuera un proyecto. Me senté allí y escuché el jardín, un sinsonte en algún lugar del roble, repasando todo su repertorio, las campanas de viento del vecino, un coche pasando lento por la calle, ese silencio particular de la tarde que yo había estado intentando ahogar durante meses. Me quedé sentada allí mucho tiempo. Más tiempo del que me había quedado quieta desde que Eduardo falleció, y pasó algo que todavía no sé muy bien cómo explicar. El silencio dejó de sentirse como una herida, empezó a sentirse como una habitación en la que nunca había estado antes. Una habitación que siempre había estado allí, en algún lugar detrás del ajetreo, el ruido y la actuación de mantenerlo todo en orden, y a la que nunca había entrado ni una sola vez. No soy una mujer que llegue a las conclusiones rápido, pero esa primavera empecé a darme cuenta de las cosas. Empecé a aprender lentamente qué era lo que realmente me gustaba, no lo que era práctico. No lo que encajaba en el horario, no lo que tenía sentido para los demás. Lo que a mí me gustaba personalmente, como persona, en mi propio cuerpo y mi propia mente. Me gustan las mañanas. Siempre me han gustado, pero nunca me di cuenta porque antes las mañanas les pertenecían a todos los demás. Ahora son mías. Me despierto temprano, a veces a las 4:30 o 5. Cuando la casa aún está a oscuras y el vecindario está callado. Preparo mi café, me lo llevo al porche y no hablo con nadie porque no lo necesito. Me gusta el silencio más de lo que jamás admití. Pasé años manteniendo el televisor encendido para que me hiciera compañía, ruido de fondo, para que la casa sonara habitada. Pero una mañana el aparato parpadeó y se apagó. Ya es viejo, lo tengo desde los 90. Y me quedé sentada en el silencio repentino y pensé, en realidad no lo extraño. Ahora lo dejo apagado casi todas las mañanas. Solo lo enciendo cuando quiero, no por hábito, no por miedo.
Me gusta cocinar para mí, de una forma en la que nunca cociné cuando lo hacía para una familia. El otoño pasado hice una olla de sopa de verduras a las 2 de la tarde porque se me antojó, y a esa hora quise hacerla. Nadie me dijo, es muy temprano para cenar, Ana María. Nadie necesitaba algo diferente. Me senté a mi propia mesa a las 3:15 de la tarde con un tazón de sopa y fue una de las mejores comidas que recuerdo haber tenido. Es algo pequeño. Sé que suena como algo pequeño, pero no lo fue. La otra cosa que pasó, y esto fue lo que más me sorprendió, es que empecé a ver a las personas de forma diferente. Denise, la vecina de abajo, viene a veces, no por obligación, sino cuando tiene un rato libre entre sus cosas. Se queda en la puerta y hablamos 10 o 15 minutos y luego sigue con su día, sin compromisos, sin actuaciones. Ella no me trata como algo que necesita ser vigilado y yo no trato sus visitas como algo que tenga que ganarme. Su hija Kayla caminó conmigo hasta el buzón una tarde del mes pasado. No dijo mucho. Caminó a mi lado como lo hacen los niños cuando están cómodos, sin presión por llenar el silencio. Cuando regresamos a la casa me dijo, «Adiós, señora Ana María», y se fue calle arriba, y me quedé en la puerta un momento sintiendo algo cálido y sin complicaciones. No me sentía llena ni reparada, solo conmovida, brevemente, ligeramente, de la buena manera. Eso es lo que te enseña vivir sola, si lo permites. Te enseña la diferencia entre el contacto que te agota y el contacto que te sostiene. Cuando no estás desesperada por compañía, dejas de aceptar lo que sea y empiezas a notar qué es lo que realmente te hace bien. Hablo con Gloria los domingos. Hablamos de verdad, no por obligación, no para llenar el silencio. Le cuento lo que he estado pensando toda la semana y ella me cuenta su semana y hay una soltura que no estaba ahí antes. Antes la llamaba medio asustada, medio sola, y ella podía notarlo y eso cambiaba las cosas entre nosotras. Ahora la llamo porque quiero. Eso es algo completamente distinto. En algún momento del segundo año empecé a permitirme ocupar espacio de formas que nunca me había permitido. Pinté la habitación de invitados. Esta vez no fue de beige. Había visto un color en una revista en la sala de espera del médico, un tipo de verde profundo y cálido del color de los libros viejos o de la luz del sol a través de las hojas en verano, y no podía dejar de pensar en él. Fui a la ferretería, me quedé mirando las muestras de pintura por mucho tiempo y luego compré 3 botes de ese verde. Me fui a casa y pinté la habitación yo misma durante un fin de semana. Mis rodillas se quejaron. Mi espalda estuvo resentida conmigo casi una semana entera. Pero esa habitación, entro ahí ahora solo por estar, solo por sentarme en medio de ese color. Puse una silla junto a la ventana, una mesita, una lámpara y una pila de libros que quería leer desde hace años. Por las noches entro allí y leo hasta que me canso, y es uno de los placeres más puros de mi vida actual. Nadie me dio permiso para esa habitación. Nadie me dijo que fuera una buena idea. No consulté la opinión de nadie. La hice para mí. Eso parece no ser nada hasta que has pasado 60 años haciendo cosas para otras personas. Entonces comprendes exactamente cuánto significa. Aquí está lo que nadie me dijo en todos esos meses cuando todos estaban preocupados, llamando y sugiriendo que llenara mi agenda. Nadie me dijo que estar verdaderamente sola por primera vez en tu vida adulta podría ser lo que finalmente te muestre quién eres en realidad. No quién eras para tu esposo, no quién eras para tus hijos, no quién eras en el trabajo o en el vecindario o en el banco de la iglesia los domingos por la mañana. Tú, la persona real. La que nunca tuvo suficiente silencio para poder mirarse bien a sí misma. Descubrí que soy una mujer a la que le gusta sentarse en su propio porche
a las 5 de la mañana sin más compañía que los pájaros y el café. Descubrí que soy una mujer que tiene opiniones sobre los colores de pintura. Descubrí que pienso con más claridad cuando camino que cuando estoy quieta y que estuve sentada 60 años llamándolo paciencia. Descubrí que ya no le tengo miedo al silencio. No le tengo miedo a mis propios pensamientos en él. No le tengo miedo a lo que sale a la superficie cuando el ruido finalmente se detiene. Eso no es poca cosa para aprender a los 81 años. No es poca cosa para aprender a cualquier edad. Quiero decirles algo más. Solía preocuparme que vivir sola significara que ya no era útil. Ese es el miedo que está debajo de todos los demás miedos, ¿verdad? No solo la soledad, sino la irrelevancia. La sensación de que si nadie te necesita, de alguna manera has dejado de contar. Lo que encontré fue diferente. Lo que encontré fue que la utilidad había sido un disfraz que había llevado puesto tanto tiempo que olvidé que era un disfraz. Y cuando me lo quité, cuando nadie necesitaba la cena a las 6 y nadie necesitaba que cuadrara las cuentas y nadie necesitaba que yo mantuviera todo unido, lo que había debajo era simplemente una persona. Una persona a la que le gustaban las mañanas y las habitaciones verdes y la sopa de verduras por la tarde y los sinsontes en el roble y la voz de su hermana los domingos. Una persona que había estado allí todo el tiempo esperando en el silencio. 7 años. 7 años de mañanas que me pertenecen por completo. 7 años de la casa organizada como yo quiero. 7 años con mis propios ritmos. Cuando duermo, cuando como, cuando me quedo quieta, cuando me muevo. 7 años de ir conociendo poco a poco, con torpeza y a veces con resistencia, a la persona que soy cuando nadie me pide nada. Estoy agradecida por ello de una manera que no hubiera podido predecir. No porque haya sido fácil, no porque el silencio no haya sido pesado a veces, o porque no haya habido noches en las que la casa se sentía demasiado grande y demasiado quieta, sino porque era mío, todo mío. Y en algún lugar de la acumulación de todos esos días ordinarios, todas esas mañanas temprano, las habitaciones verdes, las sopas por la tarde y las caminatas sola en el otoño, en algún lugar de todo eso encontré un tipo de paz que estuve buscando la mayor parte de mi vida. No la paz de tenerlo todo resuelto, simplemente la paz de no tener que actuar más, la paz de ser silenciosamente exactamente quien soy. Gracias por sentarse aquí conmigo hoy. Si quieren volver a sentarse conmigo, aquí estaré. Todavía aprendiendo. Todavía descubriendo cosas sobre mí que probablemente debí notar hace mucho. Si esto significó algo para ustedes, si alguna parte de esto era para ustedes, me encantaría que se quedaran cerca. Pueden suscribirse y estaré aquí de nuevo pronto. Cuídense mucho, sea lo que sea que eso signifique para cada uno de ustedes.